¿Alguna vez te has preguntado si tus heridas más profundas están dictando en secreto el guión de tu vida? Si las sombras de tu pasado familiar están proyectándose sobre cada decisión, cada relación, cada sueño. Imagina que el mismísimo padre del psicoanálisis, el hombre que desentrañó los misterios del inconsciente, estaba él mismo atrapado en una red de emociones conflictivas hacia la figura que debió ser su refugio, su madre. Y si te dijera que el odio, o la ambivalencia, de Freud hacia su madre, no es solo un dato biográfico curioso, sino la clave oculta para comprender los cimientos del psicoanálisis, la herida primigenia que moldeó su visión del Edipo, la sexualidad, infantil y la psique humana en su totalidad? Que este conflicto materno es el secreto oscuro que Freud intentó exorcizar a través de sus teorías, proyectando sus propias luchas internas en cada paciente, en cada concepto, en cada línea de su obra. ¿Te atreverías a cuestionar si el genio de Freud fue, en realidad, una brillante compensación de una carencia afectiva fundamental? Existe un secreto oculto en la vida de Freud, un poderoso influjo que moldeó su destino, y por ende, el destino del psicoanálisis, su relación con su madre. Una relación que, lejos de ser idílica, estuvo marcada por la ambivalencia, el resentimiento y, posiblemente, el odio. Un poder que muy pocos conocen y que es capaz de transformar tu entendimiento del psicoanálisis y de tu propia historia familiar. Reflexionemos. ¿Puede un hombre que dedicó su vida a explorar los recovecos más oscuros de la psique humana haber sido ciego a sus propias sombras? ¿Puede un terapeuta que desentrañó los traumas de sus pacientes haber ignorado sus propias heridas? ¿Es posible que el complejo de Edipo, la piedra angular del psicoanálisis, sea en realidad una proyección del propio drama familiar de Freud? En los próximos minutos, desentrañaremos este enigma. Exploraremos la relación de Freud con su madre. Analizaremos las evidencias que sugieren la existencia de este conflicto y examinaremos cómo esta relación pudo haber influido en sus teorías. Descubrirás cómo las heridas de Freud resonaron en sus conceptos clave y cómo esto puede afectar tu propia interpretación del psicoanálisis. Te prometo que al final de este video verás a Freud y al psicoanálisis con nuevos ojos. Antes de comenzar este estudio, te invito a comentar la frase "Explorando el Edipo materno". Al hacerlo, estarás sellando tu compromiso con tu propio crecimiento personal y abriendo las puertas a la comprensión de tu historia familiar. Dale me gusta a este video, obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan escucharlo, difundiendo así los conocimientos de Freud y ayudando a sanar heridas ocultas. Te felicito por ello, por formar parte de esta comunidad de buscadores de la verdad. Recuerda, muchas personas utilizan este contenido como apoyo psicológico, ya que muchos no tienen acceso a recursos cercanos. Tu participación es fundamental. La penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear un entendimiento más profundo de tu vida. Ahora, iniciemos el estudio. Amalia Nathanson, la madre de Sigmund Freud, fue una figura central en su vida, aunque la naturaleza de esa centralidad es precisamente lo que exploramos hoy. En la narrativa freudiana, la madre es a menudo idealizada, un objeto de deseo y protección, la primera fuente de amor y seguridad. Sin embargo, la realidad de la relación de Freud con Amalia parece haber sido mucho más compleja, marcada por la ambivalencia y el desencanto. Freud nació cuando Amalia tenía solo 21 años y él fue su primogénito, su Sigismund de oro. Existe evidencia de que Amalia sentía un gran orgullo por su hijo, incluso una cierta posesividad. Esta idealización inicial pudo haber creado una presión inmensa sobre el joven Sigmund, quien pudo haber sentido la necesidad de cumplir con las expectativas de su madre, sofocando sus propios deseos y necesidades. A medida que Freud crecía, la dinámica entre él y Amalia pudo haber cambiado. La idealización inicial pudo haber dado paso al desencanto, a la frustración de no poder alcanzar las expectativas maternas.
Algunos biógrafos sugieren que Freud sentía resentimiento hacia su madre por su aparente preferencia por su medio hermano menor, Julius. La muerte de Julius, cuando Freud tenía solo 19 meses, pudo haber exacerbado estos sentimientos, creando una sensación de culpa y rivalidad fraterna. Además, la situación económica de la familia Freud era precaria, lo que pudo haber generado tensiones en el hogar y afectado la relación entre Freud y su madre. Amalia pudo haber estado preocupada por el futuro de su familia y pudo haber depositado sus esperanzas en Sigmund, aumentando aún más la presión sobre él. El punto clave aquí es que la relación de Freud con su madre no fue la relación edípica idealizada que él mismo teorizó. Fue una relación real, con sus complejidades, sus ambivalencias y sus heridas. Esta discrepancia entre la teoría y la realidad pudo haber generado en Freud una profunda confusión y una necesidad de reconciliar su propia experiencia con sus ideas. ¿Cómo se manifiesta este desencanto en las teorías de Freud? ¿Cómo influye la figura de Amalia en su concepción del Edipo, la sexualidad infantil y la histeria? Estas son las preguntas que exploraremos en los próximos bloques. Reflexiona por un momento. ¿Cómo se compara la relación de Freud con su madre con tu propia relación con tu madre? ¿Identificas patrones de idealización, desencanto o ambivalencia? ¿Crees que tus propias experiencias familiares han influido en tu visión del mundo? Recuerda que la autoexploración es fundamental para comprender el psicoanálisis y para sanar nuestras propias heridas. El complejo de Edipo es, sin duda, la piedra angular del edificio psicoanalítico freudiano. La idea de que todo niño experimenta un deseo inconsciente por su madre y un sentimiento de rivalidad hacia su padre es una de las teorías más conocidas y controvertidas de Freud. Pero, ¿qué sucede si esta teoría no es una descripción universal de la psique humana, sino una proyección del propio drama familiar de Freud? Si Freud sentía resentimiento hacia su madre por su preferencia por Julius, y si experimentaba una intensa rivalidad con su padre, Jacob, un hombre autoritario y distante, ¿no es posible que haya proyectado estas emociones en su teoría del Edipo? ¿No es posible que haya generalizado su propia experiencia familiar, elevándola a la categoría de ley universal? Algunos críticos del psicoanálisis argumentan que el complejo de Edipo es una construcción cultural específica de la sociedad patriarcal vienesa del siglo XIX y que no se aplica a otras culturas o a otras épocas. Otros señalan que la evidencia empírica que apoya el complejo de Edipo es escasa y que la teoría se basa en gran medida en la interpretación subjetiva de los sueños y las asociaciones libres. Sin embargo, incluso si el complejo de Edipo no es una ley universal, sigue siendo una herramienta útil para comprender las dinámicas familiares y los conflictos inconscientes. La idea de que los niños pueden experimentar sentimientos ambivalentes hacia sus padres y que estos sentimientos pueden influir en su desarrollo posterior es una idea valiosa que ha sido confirmada por numerosas investigaciones. El punto clave aquí es que debemos ser conscientes de las limitaciones del complejo de Edipo y no tomarlo como una verdad absoluta. Debemos considerar que la teoría de Freud puede estar sesgada por sus propias experiencias personales y por el contexto cultural en el que vivió. ¿Cómo podemos aplicar esta crítica a nuestra propia vida? ¿Cómo podemos evitar proyectar nuestras propias experiencias familiares en nuestras relaciones y en nuestra visión del mundo? ¿Cómo podemos ser más conscientes de los sesgos que pueden influir en nuestra interpretación de la realidad? Reflexiona por un momento. ¿Te identificas con el complejo de Edipo? ¿Crees que has experimentado sentimientos de deseo hacia tu madre o de rivalidad hacia tu padre? ¿Cómo han influido estas emociones en tu vida? Recuerda que la autoexploración y la reflexión crítica son fundamentales para comprender el psicoanálisis y para liberarnos de los patrones inconscientes que nos limitan. La histeria, una condición que fascinó y desconcertó a Freud, ocupó un lugar central en el desarrollo del psicoanálisis. Las pacientes histéricas, con sus síntomas inexplicables y sus intensas emociones, fueron las primeras en revelar a Freud la existencia del inconsciente
y la importancia de los traumas reprimidos. Pero, ¿cómo se relaciona la figura materna con la histeria en la obra de Freud? ¿Es la madre la culpable de la histeria de su hija, o es la hija la que proyecta sus propios conflictos en la figura materna? En las primeras teorías de Freud, la histeria se atribuía a menudo a un trauma sexual infantil, a menudo un abuso por parte del padre. Sin embargo, más tarde, Freud reconoció que estos recuerdos de abuso podían ser fantasías, proyecciones, de los deseos y miedos inconscientes de la paciente. Esta revisión de la teoría del trauma sexual infantil fue un punto de inflexión en el desarrollo del psicoanálisis, pero también generó controversia y críticas. Algunos críticos argumentan que Freud abandonó la teoría del trauma sexual infantil para proteger a su propio padre, quien pudo haber sido el perpetrador de los abusos. Otros señalan que la revisión de Freud refleja su propia ambivalencia hacia la figura materna, a quien pudo haber culpado inconscientemente por sus propios conflictos emocionales. Sin embargo, también es posible interpretar la relación entre la histeria y la figura materna desde una perspectiva más comprensiva. La madre puede ser vista como la primera figura de apego, la primera fuente de amor y seguridad. Si esta relación es disfuncional, si la madre es negligente, abusiva o emocionalmente inaccesible, la hija puede desarrollar síntomas histéricos como una forma de expresar su dolor y su necesidad de atención. En este sentido, la histeria puede ser vista como un grito desesperado por amor y reconocimiento, una forma de llamar la atención sobre las heridas emocionales que han sido infligidas en la infancia. La figura materna, en lugar de ser la culpable, se convierte en la representación de la carencia, la frustración y el dolor. ¿Cómo podemos aplicar esta perspectiva a nuestra propia vida? ¿Cómo podemos comprender mejor las dinámicas familiares que pueden contribuir al desarrollo de la histeria o de otros trastornos emocionales? ¿Cómo podemos ofrecer apoyo y comprensión a las personas que sufren de estos trastornos? Reflexiona por un momento. ¿Conoces a alguien que haya sido diagnosticado con histeria o con un trastorno emocional similar? ¿Cómo crees que su relación con su madre ha influido en su desarrollo? ¿Qué tipo de apoyo crees que necesita? Recuerda que la empatía y la comprensión son fundamentales para ayudar a las personas a sanar sus heridas emocionales. La ambivalencia afectiva, la coexistencia de sentimientos opuestos hacia la misma persona, es un concepto clave en el psicoanálisis freudiano. Freud creía que todos experimentamos ambivalencia en nuestras relaciones, especialmente en nuestras relaciones más cercanas. Sin embargo, la ambivalencia puede ser particularmente intensa y conflictiva en la relación madre-hijo. El amor de una madre por su hijo es a menudo considerado como incondicional, pero la realidad es que todas las madres tienen momentos de frustración, irritación e incluso resentimiento hacia sus hijos. Las exigencias de la maternidad, la falta de sueño, la pérdida de autonomía y la presión social pueden generar estrés y afectar la capacidad de la madre para responder a las necesidades de su hijo de manera consistente y amorosa. A su vez, los hijos también pueden experimentar sentimientos ambivalentes hacia sus madres. El amor y la dependencia coexisten con el resentimiento por las restricciones, las prohibiciones y las críticas. El deseo de autonomía y la necesidad de separarse de la madre pueden generar conflictos y sentimientos de culpa. En el caso de Freud, la ambivalencia hacia su madre pudo haber sido exacerbada por su propia personalidad y por las circunstancias de su vida. Su ambición, su necesidad de reconocimiento y su dificultad para expresar sus emociones pudieron haber dificultado su relación con Amalia. Además, la idealización de la figura materna en la sociedad vienesa del siglo XIX pudo haber generado en Freud una presión adicional para mantener una imagen perfecta de su relación con su madre. La imposibilidad de alcanzar esta perfección pudo haber generado sentimientos de culpa y frustración. El punto clave aquí es que la ambivalencia afectiva es una parte normal y inevitable de la relación madre-hijo. Lo importante es reconocer y aceptar estos sentimientos, en lugar de negarlos o reprimirlos.
La represión de la ambivalencia puede generar conflictos internos y afectar la salud mental. ¿Cómo podemos manejar la ambivalencia en nuestras propias relaciones? ¿Cómo podemos expresar nuestros sentimientos negativos de manera constructiva, sin dañar a nuestros seres queridos? ¿Cómo podemos aceptar que el amor y el odio pueden coexistir en la misma persona? Reflexiona por un momento. ¿Identificas sentimientos ambivalentes hacia tu madre o hacia tus hijos? ¿Cómo manejas estos sentimientos? ¿Crees que la sociedad te presiona para mantener una imagen perfecta de tu relación familiar? Recuerda que la honestidad y la comunicación abierta son fundamentales para construir relaciones saludables y para manejar la ambivalencia de manera constructiva. Si bien este video se centra en la relación de Freud con su madre, es crucial considerar el papel del padre, Jacob Freud, en la ecuación. La figura paterna, a menudo percibida como ausente o distante, también influyó profundamente en la psique de Freud y en el desarrollo de sus teorías. Jacob Freud era un hombre de negocios, mayor que Amalia, y a menudo se le describe como una figura autoritaria y poco comunicativa. Algunos biógrafos sugieren que Freud sentía una mezcla de admiración y resentimiento hacia su padre, admiración por su sabiduría y su experiencia, pero resentimiento por su falta de afecto y su incapacidad para conectar emocionalmente con él. La ausencia emocional del padre pudo haber llevado a Freud a buscar figuras paternas sustitutas a lo largo de su vida. Su mentor, Joseph Breuer, y su amigo, Wilhelm Fliess, ocuparon este papel en diferentes momentos. Sin embargo, estas relaciones también estuvieron marcadas por la ambivalencia y la decepción, lo que sugiere que Freud nunca pudo encontrar una figura paterna que satisficiera sus necesidades emocionales. La falta de una figura paterna sólida y afectuosa pudo haber influido en la visión de Freud sobre el complejo de Edipo. La rivalidad con el padre, en lugar de ser una lucha por el afecto de la madre, pudo haber sido una búsqueda desesperada por la aprobación y el reconocimiento del padre. Además, la ausencia del padre pudo haber contribuido a la idealización de la figura materna en la obra de Freud. La madre, al ser la principal fuente de amor y seguridad, se convierte en un objeto de deseo y protección, un refugio frente a la frialdad y la distancia del padre. El punto clave aquí es que la relación de Freud con su padre, tanto como con su madre, fue compleja y ambivalente. La ausencia emocional del padre y la idealización de la madre pudieron haber influido en sus teorías y en su visión del mundo. ¿Cómo podemos aplicar esta perspectiva a nuestra propia vida? ¿Cómo podemos reconocer la influencia de nuestros padres, tanto presentes como ausentes, en nuestro desarrollo? ¿Cómo podemos sanar las heridas que han sido infligidas por la falta de afecto o la falta de comunicación en nuestras familias? Reflexiona por un momento. ¿Cómo describirías tu relación con tu padre? ¿Te sientes cercano a él o distante? ¿Crees que su presencia o ausencia ha influido en tu vida? Recuerda que la autoexploración y la comprensión de nuestras relaciones familiares son fundamentales para nuestro bienestar emocional. Freud fue un pionero en el autoanálisis, utilizando sus propios sueños, recuerdos y asociaciones libres para comprender su inconsciente. Su autoanálisis fue fundamental para el desarrollo del psicoanálisis, pero también es objeto de debate y controversia. ¿Fue el autoanálisis de Freud una exploración profunda y honesta de su psique? ¿O fue una forma de evitar confrontar sus propios conflictos más dolorosos? Algunos críticos argumentan que el autoanálisis de Freud fue incompleto y sesgado. Por su propia necesidad de mantener una imagen coherente de sí mismo, señalan que Freud evitó explorar ciertos temas, como su relación con su madre, y que interpretó sus sueños y recuerdos de una manera que confirmaba sus propias teorías. Otros, en cambio, defienden la validez del autoanálisis de Freud, argumentando que fue un proceso valiente y honesto que le permitió descubrir aspectos importantes de su inconsciente. Señalan que Freud fue capaz de reconocer sus propias limitaciones y de revisar sus teorías a la luz de su autoanálisis. Independientemente de si el autoanálisis de Freud fue completo o incompleto,
Lo cierto es que fue un proceso fundamental para el desarrollo del psicoanálisis. Freud demostró que es posible explorar el inconsciente a través de la introspección y la autoexploración, y que este proceso puede conducir a una mayor comprensión de uno mismo y de los demás. El punto clave aquí es que el autoanálisis es una herramienta poderosa, pero también puede ser peligrosa si no se utiliza con cuidado y honestidad. Es importante ser consciente de nuestros propios sesgos y de nuestras propias defensas, y estar dispuesto a confrontar nuestros propios conflictos más dolorosos. ¿Cómo podemos aplicar esta lección a nuestra propia vida? ¿Cómo podemos utilizar el autoanálisis para comprendernos mejor a nosotros mismos y para sanar nuestras propias heridas? ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa del autoengaño y la justificación? Reflexiona por un momento. ¿Has intentado alguna vez realizar un autoanálisis? ¿Qué has descubierto sobre ti mismo? ¿Te ha resultado útil? Recuerda que el autoanálisis es un proceso continuo que requiere honestidad, valentía y humildad. La figura de Sigmund Freud sigue generando debate y controversia décadas después de su muerte. Fue un genio visionario que revolucionó nuestra comprensión de la mente humana, ¿o fue un científico sesgado que proyectó sus propios conflictos en sus teorías? La respuesta, como suele ocurrir, es probablemente una combinación de ambos. Es innegable que Freud fue un genio creativo que desarrolló una teoría innovadora y provocadora sobre la mente humana. Sus ideas sobre el inconsciente, el complejo de Edipo, la sexualidad infantil y los mecanismos de defensa han tenido un impacto profundo en la cultura y en la psicología. Sin embargo, también es innegable que Freud fue un hombre con sus propias limitaciones y sesgos. Su relación con su madre, su ambivalencia hacia su padre, su necesidad de reconocimiento y su dificultad para expresar sus emociones pudieron haber influido en sus teorías y en su visión del mundo. Algunos críticos argumentan que Freud fue un misógino que culpó a las mujeres por sus propios problemas emocionales. Otros señalan que su teoría del complejo de Edipo es una construcción cultural específica de la sociedad patriarcal vienesa del siglo XIX y que no se aplica a otras culturas o a otras épocas. Sin embargo, también es importante reconocer las contribuciones de Freud a la psicología y a la cultura. Freud fue un pionero en la exploración del inconsciente y en la comprensión de la importancia de las emociones en la vida humana. Sus ideas han inspirado a generaciones de psicólogos, terapeutas y artistas y han contribuido a una mayor comprensión de nosotros mismos y de los demás. El punto clave aquí es que debemos evaluar el legado de Freud de manera crítica y equilibrada, reconociendo tanto sus fortalezas como sus debilidades. Debemos ser conscientes de los sesgos que pudieron haber influido en sus teorías, pero también debemos reconocer sus contribuciones a la psicología y a la cultura. ¿Cómo podemos aplicar esta perspectiva a nuestra propia vida? ¿Cómo podemos aprender de los errores de Freud y evitar caer en las mismas trampas? ¿Cómo podemos utilizar sus ideas para comprendernos mejor a nosotros mismos y para construir un mundo más justo y equitativo? Reflexiona por un momento. ¿Cuál es tu opinión sobre Sigmund Freud? ¿Lo consideras un genio o un científico sesgado? ¿Cómo han influido sus ideas en tu vida? Recuerda que el pensamiento crítico y la reflexión son fundamentales para comprender el mundo que nos rodea y para construir un futuro mejor. Es fundamental reconocer que el psicoanálisis ha evolucionado significativamente desde los tiempos de Freud. Sus ideas, aunque seminales, han sido revisadas, criticadas y ampliadas por generaciones de psicoanalistas y terapeutas. El psicoanálisis contemporáneo se aleja de las interpretaciones rígidas y dogmáticas y se centra más en la relación terapéutica, la empatía y la comprensión del contexto individual de cada paciente. Las teorías de Freud sobre la sexualidad infantil, el complejo de Edipo y la histeria han sido cuestionadas por su falta de evidencia empírica y por su sesgo cultural. El psicoanálisis contemporáneo reconoce la importancia de los factores sociales, culturales y económicos en el desarrollo de la psique humana. Además, han surgido nuevas escuelas de psicoanálisis que se alejan del modelo freudiano tradicional.
La psicología del yo, las relaciones objetales y la psicología del self son algunas de las corrientes que han enriquecido y diversificado el campo del psicoanálisis. La terapia psicoanalítica también ha evolucionado. Los terapeutas contemporáneos se centran más en la construcción de una relación terapéutica sólida y en la comprensión del mundo subjetivo del paciente. Se presta más atención a las emociones, las relaciones interpersonales y el contexto vital del paciente. El punto clave aquí es que el psicoanálisis es un campo en constante evolución, que se adapta a los nuevos conocimientos y a las nuevas realidades sociales y culturales. No debemos quedarnos atrapados en las ideas de Freud, sino que debemos explorar las nuevas perspectivas y las nuevas herramientas que ofrece el psicoanálisis contemporáneo. ¿Cómo podemos aplicar esta perspectiva a nuestra propia vida? ¿Cómo podemos mantenernos abiertos a nuevas ideas y a nuevas formas de pensar? ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa del dogmatismo y la rigidez? ¿Cómo podemos utilizar el psicoanálisis y la terapia para comprendernos mejor a nosotros mismos y para construir una vida más plena y significativa? Reflexiona por un momento. ¿Qué opinas sobre el psicoanálisis contemporáneo? ¿Crees que ha superado las limitaciones de las teorías de Freud? ¿Qué tipo de terapia te parece más útil y eficaz? Recuerda que la mente humana es compleja y misteriosa, y que no hay una única forma de comprenderla. La apertura mental y la curiosidad intelectual son fundamentales para nuestro crecimiento personal y para nuestra comprensión del mundo. Felicidades. Has llegado al final de este profundo viaje a través de la relación de Freud con su madre y su impacto en el psicoanálisis. Muy pocas personas se atreven a explorar estos temas con tanta honestidad y valentía. Eres parte de una minoría que busca la verdad sin importar cuán incómoda pueda ser. Ahora que hemos desenterrado las posibles raíces del psicoanálisis en la vida personal de Freud, te invito a reflexionar sobre tu propia historia familiar. ¿Qué secretos se esconden en tu árbol genealógico? ¿Qué heridas no han cicatrizado? ¿Qué patrones se repiten generación tras generación? Te animo a comentar la frase, sanando mi Edipo materno. Esta frase es un símbolo de tu compromiso con tu propio crecimiento personal y con la sanación de tus propias heridas familiares. Al comentar esta frase, estarás uniendo tu voz a la de otros buscadores de la verdad y estarás contribuyendo a crear una comunidad de apoyo y comprensión. Es crucial que compartas este video con aquellas personas que crees que pueden beneficiarse de esta información. Difundir el conocimiento es una forma de contribuir a la sanación colectiva y de romper los ciclos de dolor y sufrimiento. Si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Suscribirse a este canal es una forma de apoyar nuestro trabajo y de mantener viva esta comunidad de buscadores de la verdad. Imagina que este canal es un faro que ilumina el camino hacia la autocomprensión y la sanación. Al suscribirte, estás contribuyendo a mantener encendido ese faro para que pueda guiar a otras personas que se encuentran perdidas en la oscuridad. Si no estás suscrito, te pregunto, ¿por qué no lo estás? ¿Acaso temes enfrentarte a la verdad? ¿Acaso prefieres seguir viviendo en la ignorancia y el autoengaño? No permitas que el miedo te paralice. Únete a nosotros y comienza tu camino hacia la autocomprensión y la sanación. Y si ya estás suscrito, te felicito por tu valentía y por tu compromiso con tu propio crecimiento personal. Te animo a seguir viendo los videos de nuestro canal para mantener viva esa curiosidad intelectual y para seguir explorando los misterios de la mente humana. Ahora, te invito a guardar silencio durante unos minutos, a experimentar la paz de la música de este video y a dedicar unas palabras de reflexión y agradecimiento por los conocimientos adquiridos hoy. No pauses este video hasta que termine, para mantener la conexión y para permitir que la información se asiente en tu inconsciente. Gracias por acompañarme en este viaje.